hacer la luz. La cámara siempre pues, hace la luz pelada.
Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a esta quinta edición de las jornadas técnicas del Grupo EPM. Muchas gracias por venir, también a los asistentes que nos acompañan en Teams. En esta oportunidad tenemos la presencia de David Saldarriaga, que nos va a presentar la propuesta de adaptación del sistema de bombeo de la estación planta de potabilización Caldas al tanque Paraíso para la generación de energía. David es ingeniero mecánico con especialización en gerencia de proyectos, especialización en turbomáquinas y candidato a magíster en ingeniería con profundización en turbomáquinas. David tiene una experiencia de más de 10 años, con 9 de ellos en el PM, en diseño y ejecución de proyectos externos de bombeo. Actualmente está en la gerencia Gasco. Le damos la bienvenida a David. Entonces, la dinámica de esta ponencia es que tenemos 50 minutos en total, 40 para la charla de David y 10 para las preguntas del público y los que tenemos también en vivo. Muchas gracias. Muchas gracias por asistir, por estar acá. No es fácil pararse aquí a hablar con ustedes, pero pues la idea es presentarles un poquito de lo que fue mi proyecto de grado de la maestría. Surge, digamos, de una idea o de un proyecto en el cual venía trabajando, yo creo que los 9 años que tengo aquí en la empresa, que es el proyecto de interconexión Caldas La Estrella. El proyecto pues, tiene muchos más años de esos 9 que en algún momento trabajé, y con los estudios y las modificaciones que surgieron, pues se presentó la posibilidad de estudiar o de analizar una interconexión en la planta de Caldas y aprovechar el sistema de bombeo que hoy funciona con otras versatilidades. Antes de entrar como a lo que es el proyecto como tal, pues me gustaría recordar un poquito de conceptos. Yo creo que aquí muchos pues conocen del tema, saben del tema, pero igual es importante recordar y avanzar algunos conceptos básicos para lo que vamos a desarrollar. Tenemos lo que es la mecánica de fluidos. Dentro de la mecánica de fluidos tenemos todo lo que es el movimiento. En este caso nos vamos a enfocar en la parte del agua, lo que tiene que ver con energías cinéticas, potenciales, pérdidas y otro tipo de conceptos sobre la hidráulica. Dentro de los fluidos que tenemos, pues tenemos fluidos compresibles e incompresibles. En el caso de nosotros que trabajamos con agua, el agua se considera un fluido incompresible, entonces trabajaremos netamente sobre ese concepto. Fluidos compresibles tenemos el aire, los gases, otro tipo de fluidos que no hacen parte, digamos, de este análisis, hacen parte de lo que es la mecánica de fluidos, pero no del análisis que vamos a trabajar acá. Y aquí tenemos dos conceptos que se vuelven muy importantes para nosotros en lo que tiene que ver en la generación de energía, transporte de aguas y demás, que son lo que es la energía potencial y la energía cinética. Y es cómo transformamos la energía dentro de los diferentes, digamos, tipos de energía que podemos tener en nuestro fluido. Dentro de las máquinas que nosotros tenemos para transportar el fluido, pues digamos que hay dos grandes grupos, lo que son la parte de motoras, que es cuando nosotros, digamos, aprovechamos la energía y ella absorbe la energía para transportarla o para transformarla en energía eléctrica. Esas las consideramos dentro del grupo de motoras. Eso se nos hace pues, más familiar cuando nos trabajamos como centrales hidroeléctricas, o sea que aprovechamos la energía del fluido, la transformamos en mecánica y de mecánica a través del generador la llevamos a una energía eléctrica, que es la que realmente terminamos consumiendo los usuarios. Y por otro lado tenemos lo que son las generadoras, las cuales hacen el sentido inverso. Ellas van a generar el movimiento, pues, absorben energía eléctrica, generan el movimiento, lo trasladamos de mecánica y de mecánica pues, la pasamos al fluido, ya sea en energía cinética pues, o potencial, que son las que estamos transformando. Dentro de las potencias que nosotros manejamos, dentro de las formas de transformación de energía, pues tenemos
lo que es la fórmula o la base para calcular lo que es la potencia eléctrica consumida. En el caso de las bombas consumen energía eléctrica, y en el caso de de las generadoras, aquí tengo un errorcito, pero generadoras, la inversión, se genera la inversión, digamos, en la ecuación en cuanto a los temas de eficiencia. Aquí la estamos ganando la energía eléctrica, y aquí lo que estamos haciendo es aportando la energía eléctrica para generar el movimiento. Eso es lo que, digamos, nos diferencia entre lo que es consumo de energía como bombas y aprovechamiento o generación de energía con generadoras, que ya lo vamos a ver acá más adelante en el proyecto. Como les decía ahorita, nosotros tenemos fluidos, caso de los líquidos, en nuestro caso pues el agua. En la parte de fluidos incompresibles tenemos el agua, y en la parte de gases trabajamos en cuanto a las turbomáquinas, lo que son ventiladores, turbinas eólicas y otro tipo, pues digamos, de generadores. Y esto lo tenemos para generadoras, lo que les hablaba ahorita, el que consume la energía lo trabajamos como bombas. En el caso de los gases, pues un ventilador cuando generamos el movimiento. Y en el caso de las motoras es cuando nosotros aprovechamos la energía del fluido, o cuando estamos transformando la energía del fluido a través de otra energía. En nuestro caso, entre mecánica y eléctrica. Para ese caso, pues tenemos las turbinas hidráulicas, actuadores hidráulicos, molinos de viento, turbinas eólicas, entre otras. Es muy importante entender estas dos diferencias entre motoras y generadoras, porque son las que nos van a dar más adelante en la presentación la diferencia en cuanto a trabajamos. En los equipos, que una motobomba nosotros la tenemos en la cabeza para transportar energía, y cuando la vamos a invertir para que sea ya la que nos absorba la energía y poderla llevar a energía eléctrica. Vamos aquí ya empezando como a meternos un poquito en lo que es la parte de bombas. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá estamos más familiarizados con el tema de estaciones de bombeo, sistemas de bombeo, y lo que es parte de abastecimiento de agua, tanto en redes primarias como secundarias, que también lo vemos aquí más adelante. Y de las bombas tenemos algo muy importante para entender. Ellas nos van a llevar, nos sirven para generar un trabajo de baja presión, o sea, trabajar de un punto bajo a elevar el agua, transportar el fluido a un punto más alto. ¿Qué buscamos con eso? Tener una energía potencial baja. No tenemos suficiente, digamos, energía en ese momento acumulada. La transformamos en una energía cinética, pasando el agua por la bomba, pues una tubería y demás, hasta llevarla a un punto más elevado. Eso lo llamamos nosotros trabajo de la bomba. Si hacemos lo inverso, cuando vamos a trabajar como turbinas, o vamos a turbinar el agua, que es lo que llamamos, para generar con la bomba, lo que vamos a hacer es pasarla de una energía potencial, pasamos a una cinética hacia un punto más bajo, ganando una cabeza de generación. En nuestro caso, puntualmente nos vamos a centrar en lo que son las bombas centrífugas, que para las bombas centrífugas, aquí en este esquema lo podemos ver, digamos, más amigablemente. Tenemos todo lo que es la parte de bomba y todo su sistema mecánico, su eje de transmisión, un acople. Estos acoples, pues tenemos varios tipos de acoples, y lo que llamamos un motor. Cuando trabajamos como bomba, nosotros estamos absorbiendo o ingresando el agua desde la parte central de la bomba por su sistema o por su configuración interna. El impeller hace que el agua salga radialmente o axialmente, dependiendo del tipo de impulsor. En nuestro caso de centrífugas es radialmente, o sea, hacia las paredes de la carcasa, y por esta parte superior sale el agua en este punto con presión disponible o presión requerida para poder transmitir o trasvasar el fluido desde el punto más bajo hacia el punto más alto. Cuando trabajamos una bomba como turbina, tenemos exactamente el mismo componente, es exactamente la misma máquina, el mismo impulsor, las mismas configuraciones, sino que lo que hacemos es trabajar el sentido de ingreso a la bomba en su posición inversa. Ya lo que hacemos es ingresar el agua radialmente y el agua va a estar saliendo axialmente. Hacemos un cambio completamente del ingreso del fluido. Aquí lo vemos un poquito más ampliado. El dibujo es como extraño, pero es más gráfico para entenderlo. Acá tenemos como si estuviera entrando a la pantalla el fluido. Esta sería la boca de succión de la bomba. Tenemos acá lo que es la boca de descarga, y como bomba ingresamos y salimos por la descarga.
lo que nos va a dar la orientación del flujo es netamente la carcasa, o la voluta en este caso. Cuando trabajamos como turbina, el flujo ingresa completamente inverso. Ingresamos por la descarga, el agua da pues, los giros, ingresa el impulsor y sale, en este caso, pues como si estuviera saliendo de la pantalla. Dentro de las bombas centrífugas hay curvas muy características y propias de ellas. Este es un ejemplo de las curvas de una bomba centrífuga. Dentro de sus particularidades, normalmente vamos de un punto alto y tiene una ecuación cuadrática. Normalmente es cuadrática, eso puede tener muchas pendientes, pero es como lo tradicional de este tipo de bombas, con una pendiente media. Normalmente para este tipo de bombas puede cambiar dependiendo del número de etapas, dependiendo de las presiones, de caudales y demás que vayamos a trabajar. En el caso que les traigo acá, esta curva es muy propia y muy característica y es dada por un fabricante y un tipo de bomba específico. Es la curva original de la bomba que hoy tenemos en la estación de bombeo, de la PEPAP de Caldas, impulsando hacia los tanques Paraíso. Esta es una bomba que ya tiene varios años de operación. Quise traer exactamente la misma ficha para irnos familiarizando con ella. En esta ficha o en su curva característica tenemos lo que es la altura total o la cabeza, la presión de impulsión que tenemos, el caudal de trabajo que tiene la bomba, y con base en el caudal vamos a encontrar la presión de operación, potencia consumida, en este caso porque estamos trabajando como bomba, ella está requiriendo energía eléctrica para poder transformarla en energía mecánica a través del eje y posteriormente en presión, y la curva de NPSH. Todas estas variables siempre van a estar dependiendo de la función del caudal. Y eso quiero que lo recuerden bastante, lo que es el tema de función de caudal, porque más adelante es la que nos va a dar la transformación de la curva para poderla trabajar como turbina. Es la línea base o la variable, digamos, independiente de todas nuestras ecuaciones, que ya más adelante nos van a poner a jugar las otras variables, como el caso de la presión, que es el punto importante. Las bombas como turbina, ya las vamos a llamar PADs, que eso es como las siglas en inglés. No es que sean muy comunes, no hay mucha literatura sobre ella, es un mundo poco usado, digamos, en la parte comercial. Apenas son puertas que se han empezado a tocar y que se han estado abriendo. Si vamos a buscar en la literatura es muy escasa sobre esto, o sea, pocos libros, poca información, pocos estudios. Y lo que tenemos acá es, básicamente, trasladar. Si vemos acá esto como un plano cartesiano, nuestra curva como bomba es este cuadrante que tenemos acá, y lo que tenemos que hacer es pasar la bomba de esta curva que tenemos oscura, trasladarla al punto o a un segundo cuadrante, que sería nuestro punto trabajando como turbina. ¿Cómo podemos hacer eso? Como les decía, realmente es bastante complejo porque la literatura es muy escasa. Información al respecto de esto es muy baja y se ha concentrado mucho en temas experimentales. Entonces, realmente lo que han tratado los autores, o la poquita información que se tiene al respecto, es coger bombas y ponerlas a trabajar al revés y ver qué les da. Con base en eso, tratar de sacar resultados o tratar de sacar ecuaciones, números, matemáticas que les permitan predecir su comportamiento. Pero realmente como una teoría, ecuaciones, que si nos vamos a Navier-Stokes y otro montón de fórmulas, no es tan sencillo llegar a ellas. Realmente el cálculo se ha vuelto más práctico y más experimental directamente sobre las bombas. Entonces, de entrada, es difícil entender cómo se va a comportar una bomba en ese sistema o en ese segundo cuadrante, que es el que queremos trasladar. Sobre ese cuadrante, pues tenemos las mismas ecuaciones, un tema de NPSH o de presión requerida, en este caso en descarga, porque estamos invirtiendo la bomba, ya no sería en succión, sino en descarga, ya requiere una presión para que no se cavite su impulsor, y lo que es temas de consumo o de generación de energía, en el caso que tenemos como turbina. Dos máquinas o dos bombas similares no necesariamente se comportan igual como turbina. Como les digo, como son ecuaciones que se han tratado de llevar desde lo experimental a lo teórico,
es difícil que la misma bomba se comporte como turbina en un caso similar, en un punto similar, y va a ser muy variable. ¿Qué tenemos entonces como retos de las bombas como turbinas? Les decía, información escasa, es difícil saber y entender el comportamiento de la bomba, cómo puede dar su trabajo como turbina, trabajar el motor. En este caso nosotros trabajamos con motores asíncronos, es un poco más complejo, pues digamos, sus conexiones eléctricas, su alimentación y su estabilización para poder entregar a una red o a un consumo energético, pues ya directo. Los cálculos son netamente experimentales, o sea, determinarlo por ecuaciones no hay información al respecto, es bastante limitado. La información la pueden tener los mismos fabricantes de las bombas. Ellos tienen sus fábricas, tienen sus estudios, conocen sus impulsores, sus volutas, todos sus equipos, y ellos pueden procesar y generar su información. Pero realmente no es una información muy divulgada, porque tampoco ahí entramos a un tema de competencias y de intereses entre cada uno. Pues, prefiero que sigan comprando o que me compren como generadoras que como bombas, porque sus costos son bastante diferentes. El precio de una bomba es mucho más bajo que el precio de una turbina, sea Pelton, sea Francis, la que sea, es mucho más costosa. Dentro de los puntos importantes, la evaluación ex post es fundamental. Yo puedo predecir, yo puedo tratar de llevar el punto a lo que la teoría o a la poca información que tengo me lo permite, lo predigo y determino un punto, pero es fundamental poder hacer una evaluación ex post y ajustar el diseño realmente en campo de la forma experimental. Es algo que todos los autores te lo recomiendan, porque ellos tienen que asumir algunos criterios, y ese asumir algunos criterios, pues para poder lograr el ajuste fino, directamente tiene que ser sobre la evaluación ex post. Por último, tenemos los 3 factores que nos caracterizan los equipos, tanto como bombas como turbinas, que son sus velocidades de giro, sus presiones de trabajo y lo que es la forma de o alimento la bomba, el motor para que consuma la energía y la transforme, o la entrego del motor hacia la red. Ya acá empezamos a entrar un poquito en lo que es el proyecto, y aquí terminamos como lo que es un poco el recuento de la teoría. Entrando en el proyecto, pues yo creo que todos lo conocen y les ha tocado pasear por esto. Esto es el Valle de Aburrá. El proyecto, la idea surge por lo que tenemos acá, el proyecto de interconexión Cantel de Estrella. Es un proyecto bastante grande. Yo creo que tiene más de 15 años en estudio, en formulación, en análisis y demás, y que pues, actualmente se encuentra en ejecución lo que es la segunda etapa. El proyecto consta de varios tanques, varios kilómetros de tubería de interconexión, y lo que se busca es interconectar la planta de Caldas alimentándonos desde la planta La Yurá, desde la red pues, interconectada de la planta La Yurá. Inicialmente, nuestra conexión se hizo desde la conducción que va desde el sur, que va desde la planta Ayurá hasta el tanque Salvatorianos. En esta segunda etapa hacemos la interconexión desde la planta, desde la estación Envigado, perdón, a conectarnos acá en Salvatorianos. Ahí se cierra un anillo de conducciones primarias, que empezamos a tener presión. Llegamos al tanque Anconsur, que está justo ahí en el centro de capacitaciones. Ahí tenemos 2 estaciones de bombeo, una superficial, una lapicero. Vamos a concentrar en la superficial. De la superficial pasamos, si quieres pásame a la otra, por... no, me toca irme mucho más, acá en Ancón tenemos una estación de bombeo lapicero que es a Pueblo Viejo, y me concentro en la estación superficial que es a Tablazo. Esta estación de bombeo que tengo de conocimiento es la más grande en agua potable que tenemos en este momento. Cada bomba es de 1500 caballos, y lo que hacemos es transportar la mayor masa de agua hacia un punto de mayor energía potencial. ¿Dónde está ese punto de mayor energía potencial? La estamos trasladando acá en Tablaza. En Tablaza tenemos 2 grandes tanques de 5000 metros cúbicos cada uno, y de ahí se hace una interconexión directa a la que es la tubería de impulsión. Ahorita la vamos a ver mejor en el esquema. A la tubería de impulsión que va del bombeo, la PEPAP de Caldas, hacia los tanques Paraíso. Ahí hacemos esa interconexión. Dentro de lo que tenemos, lo primero que teníamos que hacer es entender
que tenemos redes primarias y redes secundarias. En nuestro caso nos concentramos en lo que son redes primarias. ¿Qué son las redes primarias? El gran volumen de agua o la gran distribución que tenemos hacia los tanques donde manejamos mayores presiones y mayores caudales. Y lo que son redes secundarias ya es cuando vamos a llegar hacia las casas, desde los tanques hacia las redes domiciliarias, hacia las casas o redes de distribución. En nuestro caso, es una ventaja y es un reto tener montañas. Para nosotros, pues digamos que las montañas nos permiten tener estaciones de bombeo para poder elevar la presión y ya por gravedad poderla distribuir hacia los hogares. Eso es una ventaja. Es más fácil regular una red secundaria que una red primaria en presiones y poder trabajar lo que son, llevarlo a puntos más elevados, a las partes altas de la montaña, con estaciones de bombeo. Actualmente en EPM, mal contadas, tenemos 36 estaciones de bombeo en total, si contamos lo que es Valle San Nicolás, también lo que es Río Negro. Un segundo, por favor. Esta es la estación de bombeo que les decía de Caldas, con Tablaza. Son tres bombas, dos operativas, cada una tiene capacidad de 240 litros por segundo y 316 metros de cabeza. En total la estación da 480 litros por segundo. Es un bombeo bastante grande y es como el principal de la interconexión y el abastecimiento de todo el sur, Estrella y Caldas del Valle de Aburrá. Yo creo que eso lo conocen ustedes mejor que yo. La mayoría pues les ha tocado lidiar con lo que es el sistema de acueducto de EPM. Acá tenemos un recuento de todo lo que es el Valle de Aburrá, con los diferentes tanques. Acá tenemos diferentes estaciones de bombeo y las interconexiones que les mencionaba. Nosotros estamos hacia acá, que es toda la parte sur del valle. Aquí se ven los dos tanques. Aquí está el bombeo, el tanque Ancón, tanque Pueblo Viejo y los dos tanques de Tablaza. Ahí ya continuará. Yo creo que por ahí debe estar punteadito porque ya van terminando la etapa 2 del proyecto, donde está la interconexión hacia la planta de Caldas. Acá, pasemos a la siguiente, por favor. Acá ya vamos a empezar a ver lo que es el esquema. Ya vamos a ver un esquema general del proyecto. Esto es los esquemas que maneja operación de la planta de Caldas. Este es el tanque de almacenamiento. Esta es la succión del bombeo. Acá tenemos la estación de bombeo Caldas Paraíso. La estación de bombeo Caldas Paraíso tiene dos bombas, una operativa y una en stand-by, para alimentar lo que son los dos tanques Paraíso, que son los que distribuyen. Estos dos sistemas son los encargados de distribuir todo lo que es el agua y abastecer todo el sur del Valle de Aburrá, que es Caldas principalmente. Aquí hay unas deficiencias de agua y por eso fue lo que dio el motivo pues, al proyecto de interconexión Caldas-La Estrella. Dale, siguiente, por favor. Acá lo vemos. Vamos a pasar para este lado. Todo el recorrido de la tubería, lo que es en azul es el bombeo a Tablaza, y paralelo, aquí no se ve muy bien, pero paralelo al azul viene la morada, aquí se convierte en esta verdecita, y acá llegamos a lo que es la planta, la impulsión, Caldas Paraíso, que es donde interceptamos, aprovechamos la misma impulsión para terminar la conducción. Pasemos a la siguiente. Aquí ya en este esquema lo vemos, digamos, más gráfico, más amigable. Nos ayuda a entenderlo mejor. Esto que está en azul es la etapa 2, tanto en la parte, digamos, acá baja de la pantalla, es la interconexión desde Envigado, y acá tenemos lo que es la interconexión hacia la planta de Caldas. Esta parte que está aquí en verde realmente está fuera del proyecto en este momento, pero será una expansión futura que con los años vamos a necesitar interconectar. Está presupuestada dentro de lo que es el alcance del proyecto en cuanto a temas de abastecimiento de agua. Como les decía, la conducción nos va a permitir llegar hasta este nodo F. Aquí nos vamos a concentrar y es uno de los puntos más importantes para nosotros, para lo que ya les voy a mostrar, que es las conexiones y las presiones de trabajo, que son los que nos dan viabilidad a la propuesta que les estoy presentando. Importante entender acá, hacia el tanque Paraíso, desde Tablaza tenemos 150 litros por segundo y hacia la planta se tiene presupuestado un caudal de 60 litros por segundo. Hacia Chuscara tenemos 155, pero ese lo vamos a dejar un poquito por fuera porque les digo, hoy está
fuera del proyecto y en una etapa un poco más lejana porque no es tan prioritaria. Estos caudales, los 3 puntos de caudal, son los que nos van a dar realmente la energía disponible en este nodo F y a su vez en este nodo I, que es justo a la entrada de la planta. Como proyecto, esto fue lo que se consiguió. Hasta ahí, digamos que nosotros desde el proyecto y desde mi propuesta no se ha trabajado nada. Cuando estábamos haciendo el análisis y el diseño del proyecto, se empezó a evidenciar que acá en el nodo F y en el nodo I empezábamos a tener presiones disponibles. Esta es una fórmula, digamos, de pérdida donde estamos evaluando y teníamos que en promedio, acá justo en la entrada a planta, tendríamos aproximadamente 128 metros de presión disponible cuando tenga, digamos, toda mi interconexión. O sea que, si yo saco este caudal de 155 litros, este valor va a ser mayor. Si yo por alguna razón no tengo este caudal, este valor va a seguir siendo mayor. Voy a tener menos pérdidas en este tramo. Entonces empezamos a evidenciar que había una energía disponible. ¿Cómo la estábamos hoy transformando o quebrando para poder entrar al tanque? Que entraríamos a una presión cero. Justo acá, al arrancar en el nodo F, tenemos una válvula reductora de presión, una VRF, una reguladora de flujo, que realmente lo que va a hacer es quebrarnos la presión para poder regular el flujo que tenemos que entrar hacia el tanque de la planta de Caldas. Son 60 litros que tenemos que hacer por acá, pasar por acá. Con esa presión la reducción es bastante significativa y bastante fuerte. Igualmente, justo en la entrada de planta, como nos pasa en los sistemas, tenemos una válvula de arranque y una válvula de llegada, o una segunda caída de presión. ¿Qué estábamos haciendo con toda esa presión y con todo ese caudal que nos estaba pasando? Esa energía que hoy estábamos perdiendo y quemando en ruido, calor, cualquier otra forma de energía que pudiéramos pensar. A partir de ahí nos surge la idea, pues tenemos una estación de bombeo, es una bomba centrífuga, ¿por qué no analizar qué pasa si yo pongo a trabajar esa bomba como turbina? Y de ahí, bueno, y de ahí empezamos a analizar el proyecto. Entonces aquí es ya entrando como al zoom de lo que queríamos, empezamos a analizar el proyecto desde acá hacia la entrada de Caldas y ver cómo podríamos reemplazar esa BRF por un sistema de generación. Aquí hay algo importante entender. Así vayamos a generar energía, así pensemos en que podemos aprovechar esa energía hidráulica en energía eléctrica. Como es un sistema de acueducto, prima la comunidad, prima la prestación del servicio de acueducto. Si por alguna razón no se puede generar, las bombas no dan capacidad, las bombas están en mantenimiento, lo que sea, yo tengo que seguir garantizando el ingreso de agua al tanque. Eso no nos va a hacer que quitemos la válvula. La válvula va a seguir estando ahí, trabajará paralela o podrá estar ahí en stand-by paralelo en caso de que el sistema salga de servicio. Así se concibe la propuesta, por lo que les digo, prima la prestación del servicio. Aquí prima el agua sobre cualquier forma de generación de energía. Siguiente por favor. Ya que empezamos a analizar, pues las bombas, yo creo que ahí las pueden ver, tienen un deterioro bastante importante, ya tienen bastantes años de operación. En su momento yo creo que arrancando el sistema hasta cavitaron, o sea que los impulsores sufrieron más desgaste de lo normal, siguieron unas adaptaciones para poderla tener en mejores condiciones. Pasar, por favor, a la siguiente, que este es el objetivo. Y ya empezamos a lo que es hacer el análisis. Pues, si yo quiero aprovechar estas dos bombas, tendría que realmente aprovechar una por la capacidad que tenemos, pues tengo que pensar qué estado están esas bombas y si las bombas sí me van a servir. Eso nos lleva a que lo primero que deberíamos hacer es un levantamiento, un diagnóstico completo de lo que es la estación de bombeo. Para eso, pues, solicitamos apoyo de operación integrada, con todo su grupo de operadores, sacamos los datos, presiones, caudales, comportamiento de las máquinas, hicimos el análisis para poder saber en qué estado está. Pasamos a la siguiente, por favor. Dentro de este análisis, pues tuvimos un análisis estadístico de más o menos 4 meses de operación, sacando datos cada 5 minutos. Eso nos da casi 33.000 datos entre caudales, presiones de entrada, presiones de salida y, pues, digamos, grupo que estaba operando. Luego de hacer ese análisis, procesar todos los datos, compararlos con las curvas originales que les mostré ahora, pasamos a la siguiente. Entramos a qué? Estas son las curvas originales, estas dos grises. Esta es
la que tiene los puntos azules, es la bomba, una sola bomba operando. La que tiene los puntos naranjados son cuando trabajan las dos bombas en paralelo. No es lo ideal trabajar cuando tenemos dos bombas, trabajar las dos bombas en paralelo, porque no tendríamos stand-by de acuerdo con lo que nos dice la normativa y el RAS, pero pues por la necesidad y por la demanda fue necesario prender las dos bombas. ¿Qué nos permite ver el sistema? Para que entendamos un poquito aquí el esquema. La línea verde y la línea azul son las pérdidas o la ecuación real del sistema. O sea, cómo se comporta la tubería y en qué estado está la tubería. De acuerdo con esto, uno puede decir, el sistema está en muy buen estado. ¿Dónde empezamos a ver el problema? Y nos le empiezan a dar lo que son las nubes de puntos. Aquí vemos unos puntos amarillos, unos puntos naranjados, unos puntos grises. ¿Qué nos dicen esos puntos? Es dónde está trabajando cada una de las bombas. El naranjado es la bomba 1, el amarillo es la bomba 2. O sea, que eso quiere decir que hay una bomba que tiene más desgaste que la otra, aparte de que la operan con variación de frecuencia. Pero trabajando 60 Hz de entrada, ella tendría que estar trabajando por acá, cercana a los 80 litros por segundo. Hoy da aproximadamente 75 o menos de 75 litros por segundo cada una de las máquinas. Y si la pongo a trabajar en paralelo, pues vamos a ser un poquito exagerados, pero casi que las dos bombas en paralelo nos daría casi que lo mismo que una bomba en buen estado. Entonces, realmente hay energía que estamos consumiendo que por el desgaste de las máquinas pues no nos está aportando mayor cosa. El caudal máximo que podemos aportar aquí en este momento es, en promedio, son 110 litros por segundo con dos máquinas. El doble de energía. Ahí hay una ineficiencia. Yo sé, y lo hemos hablado con mantenimiento, en algún momento he tenido la oportunidad de hablar con ellos. Conseguir repuestos para estas máquinas no ha sido fácil, no ha sido sencillo. Es una marca que ha ido saliendo del mercado, la han ido absorbiendo otras grandes empresas y ha perdido, digamos, representación y difícil conseguir repuestos y sobre todo en este caso impulsores. Entonces, dentro de las recomendaciones que nosotros acá tenemos, pues obviamente el sistema está en buen estado, las bombas no. La recomendación acá es, venga, o buscar, si queremos seguirlo trabajando como bomba, busquemos hacerle o un overhaul o cambiar las máquinas, pero no olvidemos el estado y el avance y lo que busca el proyecto, que prácticamente el proyecto de interconexión Caldas-La Estrella dice esa estación de bombeo, pues no se va a requerir, porque toda la energía y toda el agua la voy a estar aportando desde Tablaza, que viene desde mi planta de Ayura, que tiene una capacidad de agua cruda mucho mayor que lo que puede tener la planta de Caldas, que hoy ha ido disminuyendo en su capacidad. Y eso hace parte, digamos, de un proceso de la interconexión y de confiabilidad del servicio, que es lo que busca la empresa. Pasamos a la siguiente, por favor. Ya acá empezamos a analizar, ya después de tener los datos reales de la bomba, en qué estado está, cómo está, pues tenemos que analizar todo nuestro sistema, lo que les decía ahorita, analizar en este nodo F y en este nodo I qué presión disponible tengo después de hacer el paso, las pérdidas y todo el recorrido que tiene que hacer cerca de estos 6 kilómetros que tenemos desde Tablaza hasta la entrada a la planta. Tenemos un diámetro en esta línea principal de 800 milímetros, acá ya nos reducimos a 400 milímetros, pero seguimos teniendo una muy buena energía disponible. Para eso, Juan, ayúdame por favor. Para eso lo que hicimos fue seccionar cada uno de los tramos de tubería. Teníamos 3 tramos y trabajar con los caudales proyectados que les mencioné ahorita, 60, 155 y 150 litros por segundo. A veces tenemos todo el caudal, a veces tenemos seccionado. Con base en eso se sacó la información y con base en las cotas, pues determinamos cuál era la altura máxima o las alturas posibles, presiones posibles que teníamos justo a la entrada de la estación de bombeo. Para eso, lo que les decía acá, calculamos las pérdidas y todas las dejamos en función del caudal. Trabajé el cálculo con la ecuación de Hazen-Williams, que nos permite tener ecuaciones dependientes del caudal, pero con CAS o con valores, con coeficientes de pérdida mucho más acertados para el cálculo y que sea más dinámico y poderlo variar dentro de todos los posibles caudales que podría tener. Dale a la siguiente, por favor. Dentro de los resultados que obtenemos, me concentro netamente en el tramo que va hacia la planta de Caldas, 60 litros, pero tengo en cuenta las capacidades o las pérdidas que se iban a generar por las otras líneas de distribución.
dentro del caudal mínimo, o solamente trabajando hacia la planta de Caldas, que es este valor que tenemos acá, tendríamos una energía potencial de 133 metros a aprovechar en las bombas. Y una presión mínima cuando esté todo el sistema trabajando, incluyendo tablaza, que serían los 365 litros por segundo, de 123 metros. Tenemos una muy buena energía disponible para generar, haciendo pasar solamente los 60 litros por segundo ingresando a planta. Esto nos llevó, como les decía, estos son los datos de transformación de la curva de la bomba hacia turbina. Esto es muy empírico y varios autores lo que han hecho es, la clave está en determinar estos factores K. Un K para el caudal, un K de transformación para la presión y un K de transformación para la eficiencia. Los autores, y en el caso, en el caso de nosotros, pues en el caso del estudio que hice, trabajé con el autor Stepanov, pues un investigador que lo que dice es, mi factor de conversión de la eficiencia es de 1. O sea, la eficiencia que tiene como bomba va a ser exactamente igual a la eficiencia que tiene como turbina. Y de ahí paso a sacar los otros factores. ¿Por qué tengo señalado este de 60 litros por segundo? Porque él me dice, trabaje la conversión con el punto de máxima eficiencia. El punto de máxima eficiencia para esas bombas está en 60 litros, 97 metros de cabeza y un 76% de eficiencia. Sacamos los factores de conversión, la eficiencia de 1, en presión de 1.38 y en caudal de 1.24. Y eso me da los datos como turbina. Sigo concentrado en este rango que tenemos acá. Cuando yo la convierto, para que ella me pueda generar energía, me va a demandar más caudal del que es capaz de aportarme como bomba. Me va a demandar 60 litros. Resulta que yo para el ingreso de agua, por el proyecto y por las dimensiones que tenemos del sistema, me dicen que solo 60 litros por segundo. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Entonces, pensar en que yo requiero una bomba más pequeña para poder generar con las condiciones de trabajo que tengo. Pasamos, por favor. Eso me llevó a que tendría yo que tener una bomba de 48 litros por segundo, 84 metros de cabeza. ¿Cómo logramos eso? Pues aquí empezamos a trabajar con las ecuaciones de semejanza de las bombas. Lo que hacemos es reducir el impulsor. El impulsor me permitía originales de 375 metros, hacerle una reducción de más o menos aproximadamente 30 milímetros, pasaríamos a 300.349 metros de diámetro del impulsor y con eso haríamos una bomba más pequeña. Resulta que las condiciones de trabajo de nosotros son, ya con esto, con esta conversión, manteniendo los mismos factores, serían 60 litros, 116 metros de cabeza. ¿Cuánta energía me permite generar eso? 50 kilovatios. O sea, si lo vemos como generación de energía y lo comparamos con grandes centrales, pues 50 kilovatios no es nada. Pero si lo empezamos a ver de que hoy las necesidades, hoy el sistema no nos permite tener grandes centrales, o es mucho más difícil montar grandes centrales, yo creo que proyectos como Ituango difícilmente se volverán a ver contar grandes magnitudes por las dificultades que tienen temas ambientales, sociales, técnicos y demás. Pensar en soluciones que son a pequeña escala y más para nosotros que en acueducto cualquier peso y cualquier centavito empieza a hacernos importante. Pasamos a la siguiente forma. Eso nos permite entonces concluir que con 50 kilovatios de energía que yo logré generar, si aquí supuse 600 pesos, esto fue como en el precio de la energía como en el 2019, ya hemos subido bastante la energía, esto puede estar alrededor de los 1.000. Más o menos estamos hoy alrededor de los 1.000. Pero haciéndolo con 600 por los 50 kilovatios por 18 horas, diciendo que el sistema va a trabajar 18 horas como generación y el resto de las 6 horitas como bomba, en caso tal de que lo pudiera generar, estamos hablando de que al año tenemos una capacidad de recuperar plata y energía. Al año son 321.000 kilovatios, casi 200 millones de pesos que podríamos estar recuperando de energía, que hoy en día lo que vamos a hacer es gastárnosla en ruido, gastárnosla en calor, gastárnosla en cualquier otra cosa. O sea, hoy no la estamos aprovechando. Para poder que el sistema nos trabaje como bomba y como turbina, que nos permita la dualidad, pues habría que hacer aquí un trabajo eléctrico. Realmente desde mi parte no me concentré en la parte eléctrica, sino en la viabilidad técnica hidráulica y de generación hidráulica realmente. Pues tendríamos que hacer unas adecuaciones en el sistema eléctrico, que es un switcheo
para conectarlo directamente a la red, similar a lo que hoy hacemos con la energía solar, con unos inversores para poder hacer la conexión directa a la red. Y tendríamos que hacer adecuaciones sobre las bombas. ¿Qué adecuaciones tendríamos que hacer sobre las bombas para poder generar estos 50 kilovatios? Una reducción del diámetro, la reducción es del 7%. De esta forma garantizamos que la bomba nos puede trabajar como generadora. Tenemos una inversión, esto es una inversión pues también aproximada, estos datos como les digo fueron ahorita del 2019, del 2020. Más o menos la inversión para hacerle una restauración de 320 millones de pesos, contando parte eléctrica, parte mecánica. Y esto, pues si lo contamos con los 200 millones de pesos que estamos recuperando más o menos en 2 años, pónganle 2 años y medio contando los temas de mantenimiento, adecuaciones y demás, estamos recuperando la inversión. Realmente es un retorno bastante rápido para la inversión que tenemos. Y si la queremos trabajar como bomba, o sea que a ratos, digamos que la planta tiene un superávit de agua, la queremos bombear hacia los tanques Paraíso, para poder bombear con la misma máquina, después de haber hecho las adecuaciones, pues tenemos que gastar un poquitico más en velocidad. No vamos a gastar más en energía, porque la potencia de caudal, presión, eficiencia va a ser exactamente la misma, o sea, no es un motor más grande. Pero sí tiene que tener la capacidad de girar un poco más rápido, ya no va a girar a las 1780 RFM, a las 1800 nominales, sino que la vamos a tener que elevar a 2215, que por las ecuaciones de semejanza es lo que nos permite volver a bombear lo que hoy realmente estamos bombeando, desde Caldas hacia Paraíso, o sea, como devolverla a su estado original. Para eso haríamos un incremento de velocidad del 124%, un motor puede tener la capacidad de girar hasta un 125%. ¿Qué adecuaciones tendríamos que hacer? De pronto revisar los sistemas móviles, rodamientos, el mismo rotor, hacerle unas pequeñas adecuaciones, temas de lubricación y demás, pero podría estar en la capacidad de hacerlo. Para eso tendríamos que hacer una sobrefrecuencia de 75 Hz. Realmente es un sistema que se vuelve viable trabajar en cualquiera de las dos condiciones, recuperar energía y en caso de que tengamos el superávit de agua, poderlo bombear. Ya acá con esto pues termina la presentación. Como les decía, esto queda en propuesta. La implementación por parte del proyecto pues apenas está, digamos que estamos haciendo la entrega de la información, compartiendo la información y lo dejamos abierto a la posibilidad de una implementación. Sería para mí, pues como el que realizó el estudio, yo creo que para la empresa pues podría ser un piloto interesante de implementar y de analizar. Yo creo que con Jonathan en algún momento habíamos conversado, podemos tener unos 18 proyectos potenciales similares que podríamos implementar, en los cuales ponerle un bypass a una VRF y generar con las bombas, pues nos podría ahorrar cualquier peso en este momento, creo que puede sumarle a la generación y al ahorro del sistema de acueducto, que hoy en día no lo recuperamos y lo gastamos la energía en ruido y en otros sistemas. Eso es como lo que les quería preguntar. A ver si tienen alguna inquietud. Dale. El ejercicio que se ha hecho, hay un estimativo de lo que puede ser el OPEX de esto. ¿Como OPEX en generación o como OPEX en...? Pues realmente, como yo voy a poner, por lo que te entiendo de la propuesta, es que es trabajarla, ¿cierto? Trabajarla como generación. De forma alternada. Eso. Entonces, cuando lo hablo desde las estructuraciones técnicas, cuando nosotros vemos la valoración de bombeo, pues es para colocar todo lo que nos va a implicar el mantenimiento de este sistema. No sé, por ejemplo, acá el sobre revolucionar, ¿cierto? O disminuir los diámetros de los impulsores y eso, sí me va a aumentar, si yo lo comparara con la bomba tal cual como está, el valor del OPEX. Realmente el valor del OPEX, cuando lo trabajes como bomba, sí te va a aumentar, digamos, el tema de rutinas de mantenimiento. ¿Qué va a pasar? Que ya hoy no vas a operar la bomba 18 horas, como te lo dice, digamos, la norma. Esto hoy opera realmente 24 porque el sistema está enfocado. Entonces, digamos ahí, si lo comparamos en cuanto a tiempo, pero con la sobrevelocidad, se puede mantener muy estable cuando trabajas como bomba. ¿Qué ventaja tenés? Que con la generación de energía, pues estás pagando, pues estás librando del tema del mantenimiento. Hoy hablamos de que la inversión inicial en CAPEX, yo lo tengo alrededor de 320, 350 millones. Y como generación, en retorno de 600 pesos el kilovatio, son 200 millones de pesos al año.
Ya de entrada, eso te ayuda a abastecer, digamos, esos sobrecostos que puedas tener en el mantenimiento. Pero entonces se va a requerir más mantenimiento. Lo puede requerir, sí, pero como disminuimos las horas de operación, pues realmente ese va a compensar para las condiciones estables que tenemos. Esa es como la comparación que dice al respecto. Tenía otra pregunta. Esto de pronto se habla un poco con algunos proveedores han llegado acá a tocar la puerta de implementar eso en las válvulas reguladoras de presión, o es temas totalmente diferentes. Realmente es lo mismo. O sea, vos lo puedes poner a generar en sistemas redes primarias y sistemas redes secundarias. ¿Cuál es digamos, mi concepto con respecto a eso? No es reemplazar la BRP, no es reemplazar la BRF, es poner un sistema paralelo en el cual yo pueda generar paralelamente. Yo mantengo la válvula de regulación cerrada y paso el agua por acá. Porque en cualquier momento la bomba puede fallar, puede sacar el sistema, la misma red la puede rechazar, por decirlo de alguna forma, y tengo que seguir habilitando el ingreso de agua o el paso de agua. Este sistema o esta propuesta, pues tuve la oportunidad de presentarla hace unas semanas en un congreso de hidropotencia en México. Digamos que fue muy aceptada. Dentro de las propuestas que se presentaron allá también fue una implementación similar, pero con redes secundarias, poniéndola. Ellos decían reemplazar la BRF, yo creo que no es reemplazar la BRF, es ponerla sobre la línea paralela. Y sí se pueden generar. Estamos hablando de muy poquitos kilovatios si lo pensamos de esa forma, pero ¿cuánto estamos destruyendo? ¿Cuánto no estamos aprovechando? ¿Y cuánto le cuesta, pues, por ejemplo, a la empresa? No sé cuántas válvulas reguladoras puede tener la empresa, más de 300. Estamos hablando de un montón de puntos que podríamos aprovechar a pequeña escala y que el costo de una bomba es muy pequeño. Yo no puedo estar en la charla del sandbox de esta mañana que quería ir, pero no sé si en el sandbox tiene algo de esto piloteado o está planeado pilotearse. Se piensa pilotearse. Pero ya se tiene una parte de una vez. Realmente es una alternativa bastante importante. Estamos hablando de poquita energía, sí, pero si sumamos con el montón en volumen que hay, pues para aguas cualquier ahorrito de consumo va a ser grande, va a ser importante. Una pregunta como muy rápida. ¿Cómo les fue en tanque para eso? Que ya tenemos unas PAD, ¿cierto? En tanque para ir a tanque dorado, que ya tenemos una PAD. Y realmente la implementación no está entregando el fallo, porque la literatura en el mundo es clara, es decir, en Arabia Saudita encontrás en Israel, encontrás en gran parte de los desiertos del sistema de aprovechamiento y en secundarias. En primaria es raro, pues, porque en primaria casi nunca derrumba la presión en las condiciones, ¿cierto? Pero en ese símil, como nos está yendo de pronto con lo que es el dorado, como una experiencia positiva o negativa, ¿cierto? Y lo segundo es en el sistema de inversión con respecto a la energía, digamos que en el mundo se utiliza para abastecer los sistemas de control de la misma válvula, porque no hay más. Eso meterlo a la red vale más lo que va el sistema de inversión. Porque realmente son muy aislados. Sí, y el sistema de inversión es costoso, entonces meter eso a la red al final no es tan aprovechable, más bien alimentamos en cualquier villano, de caudal, cualquier cosa. Realmente con esta, pues yo sé que analizaste de la parte mecánica, pero la idea, eso ya que está del dorado, es inyectarla o es aprovechar en la locación. Realmente eso se vuelve de que vos le inyectas a la misma red, pero se le está consumiendo en la misma locación. En el caso de la planta tiene mucho más consumo que 50 kilovatios. O sea, realmente eso va a ser un porcentaje del 20-30% de lo que consume una planta en energía. Entonces ella misma se lo va a estar gastando antes de meterla a la red. La propuesta, por facilidad de conexiones eléctricas, de acumulación, de volúmenes y de todo, es que se inyecte completamente a la red. Y que la red sea la que se encargue de estabilizarla, de manualizarla, exacto, devolverlo como un sistema interconectado eléctrico también. Realmente no vale la pena, en nuestro caso que ya tenemos toda la red de infraestructura eléctrica, ponernos a utilizar acumuladores. La experiencia usando bombas como turbina es buena. No, quizás no tiene la misma eficiencia que tiene una turbina de generación porque la eficiencia es mucho más alta, pero versus el costo, versus la operación, versus la inversión, es una buena alternativa para cosas de pequeña escala, como es el caso que nosotros tenemos. Pero en Dorado logramos que la caída de presión sea suficientemente interesante para obviar la BRF. Sí, no, y tenemos muchas más alternativas, o sea, realmente es capaz de hacerlo. Es una, por eso yo digo, más contados, y yo sé que hay 18 proyectos que quedaron como una idea.
nunca más se siguió avanzando como en ese tema. Creo que en algún momento se intentó hasta hacer un contrato de idea de negocio y no sé si continuó eso. Pero la posibilidad está, y si está es porque realmente es viable y es posible aprovechar toda esa energía. Las PAD, lo que tendrás en el mercado de bombas centrífugas. Y bombas centrífugas, pues, tal tablas, tenés 316 metros por 416 metros, obviamente haciendo la conversión de energía. Estamos hablando de una bomba gigante. En una bomba pequeña de escala, normalmente se usan de una etapa. Se busca que una bomba de una etapa, porque las escalas son pequeñas. Cuando la tenés tan grandes, pues ahí te vale más. O es mejor meterte por el lado de una turbina. Bueno, muchas gracias a David por tu presentación. Los invito a que si tienen más preguntas, se tomen un café con David afuera.